Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esto que se llama De Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. El día de hoy vamos a hablar de una de nuestras películas preferidas no sé si precisamente de la infancia, porque seguramente la vimos cuando estábamos niños, pero desde entonces ha sido un recurrente para nosotros el verla más o menos de forma continua, que es Terror en el Desierto, la clásica película que pasaban en Canal 5 los fines de semana o cuando no había otra cosa, en el horario de la semitarde en sus buenos tiempos de finales de los 90, y que pues a nosotros siempre nos ha gustado mucho porque es bastante significativa y además de que es un clásico de las películas de monstruos. Así que para tomar este tema pues tenemos aquí al buen Boss que nos va a acompañar hoy. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición del podcast. Así que bueno, hablemos de nuestra, tal vez no precisamente la película favorita, pero sí una de nuestras favoritas que está en nuestro top. Terror en el Desierto. ¿Recuerda la primera vez que vio esta película? Seguramente debió haber sido por Canal 5, ¿no? Sí recuerdo que de esos fines de semana pasaban estas películas junto con otras como del estilo así medio serie B de pseudo baja calidad, y bueno, de entre todas ellas que seguramente muchas las vi más por no tener otra cosa que ver que por gusto, pues estuvo Terror en el Desierto, que sí se fue convirtiendo en un clásico y sí se convirtió en una de mis favoritas en aquellos tiempos en los que no teníamos internet ni YouTube ni nada más que lo que pasaran en la televisión. Era lo único a lo que teníamos realmente acceso. ¿Cómo fue que llegó, que conoció esta película por primera vez, si es que aún lo recuerda? Pues realmente no lo recuerdo. La película se estrenó en 1990, entonces pues obviamente no la fui a ver al cine ni nada por el estilo. Pero sí, era un referente clásico, es decir, en Canal 5 casi todos los sábados había películas de monstruos y en ese entonces era lo clásico, la trilogía, ¿no? Que era sábado, eran 3 películas seguidas con un milenio de comerciales, pero que afortunadamente como que seguían una temática, ¿no? Entonces Terror en el Desierto casi siempre se incluía con otras películas chafas de monstruos como Critters o Gremlins o algo así. El Carnotauro, ¿no? ¿Cómo era? Carnosaurio y La Mancha Voraz y todas estas, ¿no? Las pirañas. Ajá, todas esas películas ya caducas que seguramente en aquellos tiempos ya tenían sus años. Entonces era como que una tradición que al menos 2-3 veces al año el Canal 5 pusiera esa película el sábado como primera función. Y desde ese entonces, precisamente como menciona, pues no había ni internet y era muy difícil el acceso, por ejemplo, a los videos de que los tenías que ir a comprar, las de VHS o a rentar al videocentro y ese tipo de cosas. Pues no teníamos otra opción más que sentarnos a ver la televisión y a ver qué se les ocurría poner. Y una de ellas afortunadamente fue Terror en el Desierto, que yo recuerdo desde que tenía que 6-5 años haberla visto, tal vez. Y siempre era como que la película que yo siempre podía ver de principio a fin, pasando por todos esos miles de comerciales. Y no me importaba porque la película me enganchaba tanto que siempre terminaba de verla. No había una sola vez que yo la dejara a la mitad o que dijera, ya no la quiero ver porque ya sé qué pasa. Entonces es una película emblemática, al menos para mí, de mi infancia, de siempre haberla visto, que las veces que alcanzaba, no sé, a veces hasta alcanzaba nada más a verla a medias, ¿no? Ya iniciada. Entonces siempre que aparecía, yo tenía como que la intención siempre de terminarla de ver, y desde entonces se convirtió en una de mis películas favoritas de monstruos, del cine de serie B, que le llaman ahora. Sí, creo que una constante en esos tiempos era que de muchas películas no conocíamos el principio, porque como solo las veíamos en la tele, generalmente no estaba uno así como súper pegado ahí de qué horas van a pasar tal película y qué día, ¿no? Sobre todo que después también ese Canal 5 empezó como que a ser muy errático y le cortaba pedazos a las películas y se saltaba a los créditos al final. Y muchas veces empezaba bien y le cortaban un pedazote por tantos comerciales que metían que ya no alcanzaban a cubrir como el horario, ¿no? Que según anunciaban, a veces los horarios ni siquiera eran consistentes porque anunciaban que era a tal hora y le ponías y todavía no empezaba o ya era otra película completamente distinta. Entonces era como que también estarla cazando a ver a qué horas la ponían. Sí, es cierto, ya me acordé de eso. Era medio molesto de que te decían, no sé, a las
4:30 va a empezar la película y eran 4:40 y ya veías como que la película anterior iba casi al final, ¿no? Ya se ve que ya va a terminar, pero sí te desesperaba. Sí, es muy cierto esa forma que tenía Canal 5, o que ni siquiera daba la hora, decía después de la película tal, la otra película, porque no sabían a qué hora se iba a terminar por tanto comercial. Ajá, o acabando el partido o así. Entonces había ocasiones en que sí era consistente y por ejemplo te ponían Alien 1, 2 y 3 o Depredador 1 y 2 y cualquier otra cosa. Y pues sí lo disfrutabas y estabas ahí todo el día pegado porque precisamente no había mucha oferta ni diversidad en lo que ponían en la televisión. Pero también hacían mucho eso de poner las trilogías, pero no las ponían así de 1, 2 y 3. Ponían 3, 2, 1 o 2, 3, 1. O sea, yo recuerdo que muchas veces no las ponían en el orden que iban, sino todas revueltas. No sé por qué lo hacían, era muy molesto. Y a la fecha creo medio lo siguen haciendo en el 5, en el 7, que creo que ya ni se llama 7, ¿no? La verdad yo ya no sé ni cómo se llaman los canales. Es más, ni siquiera sé cómo sintonizarlos en la televisión. De que ya no he visto esos canales en años. Ahora que son digitales y que hay que ponerle que el 1 punto no sé qué y así. Entonces ya la verdad estoy completamente desconectado de eso. Pero sí recuerdo por ejemplo una vez que era Alien, el octavo pasajero, porque siempre eran como que en los títulos en latino, ¿no? Alien, el octavo pasajero, de cuando la película empieza y leen los nombres, ¿no? De los actores. Sí, es cierto. Entonces era Sigourney Weaver, Michael Biehn, en Alien, y así, ¿no? Y entonces era Alien, Depredador 1 y luego otra porquería, que generalmente en esa otra porquería entraba Terror en el Desierto, ¿no? Y era como que la de relleno y la de cajón. Yo creo que sí tenía mucho rating para estarla repite y repite y repite todo el tiempo. No conozco al momento, al día de hoy, a alguien que no haya visto al menos una vez esa película en México. Sí, eso es muy cierto. Hasta nuestros papás o nuestros tíos que no sean fans del cine de ficción ubican la de Terror en el Desierto, ¿no? Ay, sí, la de las serpientes, esas todas asquerosas, o esos monstruos todos feos, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando alguien de mi familia pues estaba pasando los canales me avisaba, ¿no? Oye, ya está tu película esa fea de los gusanos. Sí. Ponle al 5, ya iba, ¿no? Ahí está. Y donde la alcanzara a ver, pues ya empezaba, ¿no? De hecho, la otra vez estaba mencionando a unos compañeros en el trabajo las películas que son mis favoritas y pues mencioné Tremors y como que nadie la conoce con ese nombre, ¿no? Siempre es Terror en el Desierto o Terror bajo la tierra o así. Y me dijeron, sí, la de los gusanos, esas del desierto. Sí, está bien fea y así, ¿no? Pero pues a nosotros creo que es una película sí emblemática. Sobre todo me agrada mucho, creo que lo que más me gusta es el contexto, o sea, el lugar, el entorno en el que están y los efectos de los monstruos, que son efectos prácticos. Entonces aguantan bastante bien hasta hoy en día. Sí, o sea, ya estamos hablando que son 30 años de la película, o 31 este año, y se sigue viendo bien precisamente por eso, porque son utilería, monstruos tangibles ahí de plástico, de lo que los hayan hecho, pero son reales, no el CGI que, sobre todo en los primeros años que hacían películas de CGI, que es lo que le pasó por ejemplo a Alien 3, que envejecieron súper mal, que ya se ven bien chafas. Y estas, pues como tienen lo tangible, tienen al monstruo ahí con sus lenguas todas salidas, se sigue viendo bien, ¿no? O sea, difícilmente van a envejecer mal ese tipo de películas, como Jurassic Park, otra que tiene todavía muchos efectos prácticos, que se van a mantener ahí durante muchos años. Y creo que eso es lo que le da ese toque retro, nostalgicón que nos gusta, de que es la película noventera de monstruos con una trama simple, pero que te engancha desde el inicio y te mantiene ahí todo el tiempo, porque realmente no tiene puntos flojos que digas, ay, qué aburrido, yo sé que en los próximos 20 minutos no va a pasar nada, porque en cada momento, aunque no salgan los monstruos, siempre hay como que hay un toquecito de misterio, de ay, ¿qué está pasando? Y todos se asustan, y de repente el pueblito súper chiquito, súper cerrado, como dice, ese contexto en la ubicación en la que están, creo que le da mucho ese toque, porque permite generar ese suspenso al espectador, porque los personajes, a pesar de que están en un campo gigantesco, no ahí en el desierto, de cierta forma están atrapados, porque no pueden salir más allá, porque están en las montañas y los monstruos los van a cazar. Entonces creo que eso le da ese toque. Y aparte, también retomando esta parte del lugar, de la ubicación,
le da como una esencia medio western, ¿no? Medio de película de vaqueros, sin que sea precisamente de vaqueros, ¿no? Pero los vemos ahí montados a caballo con sus rifles en el campo, en el desierto ahí con sus granjas, y de repente en muchos kilómetros no hay nada más que pura tierra, y sus pequeñas casitas, chocitas, así como un pequeño pueblo del viejo oeste, en donde si pasa algo malo, de aquí a que se enteren en la ciudad o en el pueblo grande y manden ayuda, pues va a pasar mucho tiempo, lo que los deja aislados y hace que sean solo entre ellos los que puedan hacer algo y tratar de sobrevivir a estos monstruos que los empiezan a atacar, ¿no? No sé qué le parezca esta parte de la esencia así como de película de vaqueros. Sí, es cierto que el paisaje evoca como ese tipo de situaciones. De hecho, estaba volviéndola a ver precisamente la película. Pues sí, sus armas en un principio que utilizan pues sí son como clásicas, ¿no? Revólver y rifles de repetición y así. Entonces sí tiene como que ese saborcito extra como medio western, medio de aislamiento total y de criaturas desconocidas que ahí no sabemos ni cómo son, ¿no? Porque también tiene como que ese añadido de que en un principio, como en buena película noventera de monstruos, pues pasa como una hora y no se ha visto nada, ¿no? No se ve ni qué son ni cómo aparecen. Ya hasta como que 40 minutos en la película ya se alcanza a ver ahí las lenguas y cómo entierran esta camioneta en la noche con la esposa del doctor y ahí se embarran en los vidrios y todo. Entonces, aprovechando esta situación para comentar en lo del CGI y los efectos, precisamente yo creo que como son marionetas de tamaño completo, es decir, son enormes, no son escala tanto así real, como ¿no? Miniaturas, no son stop motion en su mayoría. Sí hay ocasiones en lo que se usan modelos a escala, ¿no? Y también está el viejo truco ese de la pantallota de fondo, ¿no? Para que se vea que el monstruo está en el mismo plano. Pero la mayoría de las veces en las que aparecen, pues sí son marionetas a escala. Y el hecho de que los actores puedan interactuar precisamente con ellos le da bastante más realismo a la situación que un CGI. Por ejemplo, si la comparamos con las películas de la misma franquicia que se hicieron después, sobre todo esta de que es donde son todos precisamente en la época de los vaqueros, que creo es la 4 o 3, no recuerdo bien, pues es el CGI que usaron ahí para crear la misma criatura. Eso es espantoso. O sea, no puede coincidir que esté ahí el pedazote ahí pegadote sobre la pantalla, cuando 20 años antes pudieron hacer unos efectos que hasta el día de hoy se ven perfectos. Entonces ahí se ve mucho que, aunque es una película que es como que hasta de comedia podría ser, pues sí se le dio como que su importancia en el momento y sí se cuidó, sobre todo por la parte esa de Estudio Adi, que es el que hizo los monstruos y los efectos, que sí pusieron empeño en que se vieran lo mejor posible, ¿no? A lo mejor dentro del presupuesto y dentro de la historia, que sí se entendiera qué está pasando, ¿no? Sí, es muy cierto eso, porque cuando tienes ahí el parchezote que luego se ve la inserción digital, pues le quita mucha, tanto en la parte estética como en la credibilidad de sumergir al espectador en, no, están los monstruos ahí, ¿no? Luego se ve ahí la rebanada de la pantalla verde toda fea. Y creo que esto que mencionó de la escala 1:1, de tener al monstruo ahí, por ejemplo, cuando lo desentierran, cuando lo excavan, que se estrella ahí en una zanja y que lo sacan todo, pues ahí lo vemos, ¿no? El tamaño completo y total, y vemos cómo interactúa con las personas y podemos notar su escala, ¿no? Por tenerlos a ellos ahí, o cuando se come a algunos, ¿no? Y que saca y que los arrastra. Yo creo que esa escena precisamente donde se estrella en la zanja y luego como que lo sacan con una palanca y se ve ahí la cabeza toda enorme y que está goteando de sangre y porquería, yo creo que esa fue la escena que me enganchó ya para siempre a la película. Y también esa parte donde se come a como encargado de la tiendita del pueblo, ¿no? Que sale el monstruo y se lo devora y ahí se ve cómo se lo está comiendo y lo engancha con las lenguas y se lo lleva. Creo que esas son escenas que ya no se pueden hacer tan fácilmente el día de hoy, porque ya todo ahora es digital, ¿no? Y ahora todo es, hasta el actor, hasta lo pueden poner, revivirlo y ponerlo ahí de forma digital, pero esa sensación o esa capacidad de poder ver ahí mismo a la criatura y que sea real, yo creo que eso ya no se ha podido conseguir últimamente. Exacto, de hecho hace unas semanas estaba yo viendo la de Matrix, la 2,
Y la escena cuando Neo pelea contra los muchos agentes Smith, o sea, ya se ve súper digital. Y recuerdo que en su momento, no, qué buenos efectos y no sé qué, y ahorita ya se ve súper artificial. Se nota como el Neo es completamente digital, casi es una animación de un videojuego. Entonces sí le quita esa parte de realismo. Y creo que esta cuestión de la escala 1:1, que es lo que le comentaba, se retoma desde Tiburón, por ejemplo, que tenían al tiburón, al escualo ahí de no sé qué lo hayan hecho, pero lo tienen en tamaño natural, ¿no? Y hasta hay muchas fotos del detrás de cámaras en donde están los actores ahí descansando en la parte del barco y está el tiburón ahí semi-mecatrónico, ¿no? Porque eran hasta cierto punto como robóticos, pero es tangible, no es un tiburón digital, no es algo que está insertado ahí, sino es algo directo en el que de repente el actor mete su pierna y ahí se la muerde y se la arranca y estamos viendo algo real. Creo que esa parte del realismo es una de las cosas, una de las esencias noventeras que con la llegada del CGI pues se perdió completamente y llegamos a un punto en el que las películas ya se convirtieron en algo completamente animado, casi ya es mínimo lo que es real y todo lo demás es simplemente cuestión digital, ¿no? Como ahora Avengers y todas esas, pues es un actor solito en una pantalla verde gigantesca y todo lo que vemos ahí es completamente falso, a diferencia de estas películas de los 90 en donde teníamos al actor interactuando ahí con el monstruo aunque fuese una marioneta robótica. Así es, precisamente creo que una de las formas más contrastantes de ver estas situaciones, por ejemplo, comparando los detrás de cámaras. Si tú ves los detrás de cámaras de Tremors, pues en todo momento tienen ahí a los monstruos y la baba y toda la víscera esta que explota y todo lo demás. Y si tú ves un detrás de cámaras de Avengers precisamente, pues la mitad de los personajes son tipos en trajes de captura de movimiento con letreros y cartones con el recorte de la cara del monstruo que son y así. Entonces se ve bastante el contraste en cómo eran las películas de monstruos antes, que sí se les daba como el tiempo y el cuidado de hacer que los monstruos parecieran lo más reales posibles. Y sobre todo estas marionetas enormes que se llegaban a hacer precisamente como menciona los animatrónicos, ¿no? Por ejemplo, el tiranosaurio de Jurassic Park pues era una marioneta completa en esta escena donde el Alan Grant va y saca a los niños del jeep volcado, ¿no? Y así fue hasta Jurassic Park 3, me parece. Y ya después cuando tú lo comparas con Mundo Jurásico, por ejemplo, que ya todo es digital y a lo mejor una o dos cosas sí son todavía animatrónicos para los acercamientos y así, pero ya se pierde esa noción de cómo era antes esta magia de hacer a los monstruos, ¿no? Creo que esta era un punto importante, hasta una carrera que tú podías perseguir. Exacto, así como lo mencionó, la magia de hacer a los monstruos. Sí, ese es el detalle esencial. Y creo que, bueno, yo siempre he tenido como esta idea de que para los actores debe ser mucho más fácil expresar las emociones que correspondan a lo que tienen que hacer, a la escena, cuando tienen ahí al pedazote de monstruo de plástico, de cartón enfrente, y no cuando se lo tienen que imaginar o lo único que medio les apoya para saber en dónde está el monstruo o en dónde debería estar el monstruo es el tipo con su pijama verde ahí tocándolos o pseudo tocándolos para que ellos se emulen de que ya sé por dónde debe de estar, sino que aquí tenían como tal ahí al monstruo, e incluso hay escenas de, bueno, fotografías del detrás de cámaras donde va el tráiler ahí arrastrando al graboide y pues es del tamaño de una camioneta, ¿no? Ahí lo van jalando, lo van transportando y podemos ver justamente eso, ¿no? Yo siempre he tenido esa idea de que para el actor debe ser más fácil hacer la interpretación cuando tiene enfrente al monstruo que cuando tiene a un tipo en una malla verde y con un fondo azul y tiene que imaginarse todo completamente. No lo sé, pero creo que me da esa impresión y también como que la forma en la que los propios actores interactuaban, además de que sí era como más basada en la comedia que en el terror o en cualquier otra cosa, pues les da mucha chispa a los personajes, no sé, quizás sea por la personalidad del propio personaje o por las capacidades histriónicas del propio actor, pero creo que tenían mucha chispa entre ellos, ¿no? Al momento de interactuar por las personalidades que cada uno mostraba ahí, y eso le daba, además de esta comedia tan particular, es pues una forma como de que te identificabas porque tenías personajes de distintas gamas, ¿no? Y sin los estereotipos que ahora pues ya está muy
muy de moda el no, ya no podemos usar este estereotipo porque es racista, es misógino, es sexista, es no sé qué. Digamos que ninguno de ellos realmente tiene un extremo de esa parte, pero al mismo tiempo sí tienen sus ciertos estereotipos muy característicos, pero como apelan más a la comedia, realmente, no sé, a mí me agradan mucho los personajes en ese sentido de personalidad. Le digo, no sé si tenga que ver con el hecho de que al interactuar con el monstruo ahí en físico, pues pudieran como con más facilidad mostrar, no sé, ese miedo o ese terror cuando los atacaban y así, a que estarse imaginando ahí al monstruo que sería insertado digitalmente después y que ellos no verían hasta que quedara, ¿no? Yo creo que uno de los puntos fuertes precisamente también de la película es que su elenco es tan diverso, pero al mismo tiempo tan orgánico, se siente tan natural que ni siquiera te das cuenta de esos estereotipos. Porque tienes, por ejemplo, los dos héroes, ¿no? Y uno es como que el mentor del otro, pero al mismo tiempo son como que los payasos y los ignorantes del pueblo, ¿no? Y al mismo tiempo tú también consigues ver, por ejemplo, en el papel de Kevin Bacon, cuando precisamente interactúa, creo que es el que interactúa más tiempo con las criaturas. Precisamente me encanta también esta escena donde, por ejemplo, distraen al graboide con el tractorcito y Kevin Bacon va corriendo para encender el tractor y le sale el graboide, ¿no? Y libera una de sus lenguas y él está ahí y la lengua se mueve así toda loca por el piso y él sube y baja su pie, ¿no? Para que no lo descubra. Entonces, en la parte de que los monstruos sean reales, añade bastante a los actores, a su performance, no sé cómo, ahorita se me escapa la palabra, pero también me agrada mucho, por ejemplo, que es posible que hasta el personaje vaya y le clave un pico al monstruo ahí en la cabeza y se sienta real, ¿no? Y respecto del resto del elenco, pues también tenemos ahí al oriental, que es el de la tienda y solo piensa en el dinero, y a esta universitaria que supuestamente debería ser así como que la dama en peligro, pero no resulta ser muy capaz, y también al latino Miguel, el de las vibraciones, y esta pareja como de esposos que son como que dementes, ¿no? De las armas y como preparacionistas del día del juicio final y así, y que están súper obsesionados con los militares y las armas, ¿no? Y al final, pues ellos son los que proporcionan ahí el arsenal para que destruyan a los monstruos. Sí me parece un tanto exagerado así de que, o sea, sí tiene mucho ese mensaje de América, de Norteamérica, de que hay las pistolas y que somos número uno y todo, ¿no? Porque siempre ahí celebran de que explotan a los graboides y los balacean y todo, ¿no? Pero pues yo sí me sentía un poco mal por ellos, ¿no? De que pues el graboide entra ahí en su sótano de estos dos y le vacían todo su arsenal. Yo hasta pensaba, pues que no son una especie en extinción y así súper rara y para que vayan y los exploten, pues como que no es muy justo, ¿no? Sí, como que los personajes tenían todavía esa reminiscencia ochentera de la Guerra Fría, ¿no? De cuando todos estaban ahí medio psicóticos y paranoicos con lo de la guerra nuclear y la posibilidad, ¿no? De una extinción. Y estos dos, el Bort, ¿no? Que se llamaba el Bort y su esposa, que son ahí los expertos en supervivencia con toda su casa equipada y diseñada, ¿no? Para sobrevivir cualquier tipo de guerra, cualquier tipo de desastre, ¿no? Que tiene ahí armas y comida preparada para muchos años por si se quedan ahí atrapados y poder sobrevivir y defenderse. Y ya cuando estas criaturas empiezan a aparecer son los que no vamos a patrullar, no vamos a armar ahí a recorrer y rastrearlas y buscarlas, ¿no? Y ahí van con sus riflotes y sus ametralladoras. Sí tiene mucho justamente esa esencia que menciona, ¿no? El cliché gringo de por las armas logramos la paz, ¿no? El freedom. Pero como que a pesar de sí ser tan extremadamente dispares los personajes, la forma en la que se relacionan sí es muy orgánica, ¿no? Me agrada esto de que los héroes en realidad no son la típica figura súper patriótica o súper ideal y moral, ¿no? Al contrario, ¿no? Son unos holgazanes, hay unos perdedores que no hacen nada de su vida, que ellos mismos están conscientes de no planeamos nada, realmente no nos ponemos metas a futuro, nomás vamos viviendo al día, ¿no? Son chalanes casi y le dice el otro, no, somos obreros independientes y tenemos nuestra libertad. Pero en realidad todos sabían que eran los que hacían ahí los trabajos que nadie más quería hacer, ¿no? Sacaban la basura o limpiaban las fosas sépticas y así, ¿no?
Entonces eran como los que llamaban siempre que tenían ahí necesito que me reparen esto, necesito que me construyan esto, necesito que lleven esto a tal lado. Entonces eran ahí los que hacían esos trabajitos porque realmente pues no tenían otra forma de ganarse la vida, ¿no? Se ve que no tenían como estudios ni preparación de otro sentido, y eso mismo hacía que casi cuando había algo peligroso que hacer, todos dijeran, que vayan ellos, ¿no? Que ellos monten a caballo y vayan a pedir ayuda ahí atravesando el desierto, a ver si no los matan. Y pues ya a ellos no les quedaba otra más que, bueno, pues ahí agarran los caballos y van a tratar de buscar ayuda al pueblo más cercano. Entonces esta dinámica de estos dos personajes me gustó mucho justamente por eso, ¿no? Por el hecho de no ser el estereotipo ideal del héroe gringo tradicional, sino ser el perdedor ahí, que a final de cuentas, por esos conocimientos callejeros, digamos, pues tuvieron la oportunidad de encontrar una forma para sacar al resto de habitantes del pueblo y huir a las montañas para librarse, ¿no? del ataque de los graboides. Eso de los graboides, también está esa escena icónica que creo que es de donde se cuelga también toda la franquicia posterior, que a fuerzas unos personajes están obsesionados con darles nombres a los monstruos, ¿no? Y están ahí debatiendo que si el agarroide y que el serpentoide, y que al final se quedan con graboide, y al último tramo de la película ya está, pues le acuñan ese término a las criaturas. Y me parece que ese apartado de que la película se desenvuelve no en un entorno urbano, sino que a mitad de la nada, también le da ese atractivo, al menos para nosotros. Yo creo que quienes vivieron en su momento cuando pasaban esa película en la Ciudad de México, pues sí les parecía extremadamente exótico ese tipo de ambiente, de no tener nada alrededor, pero nada, y que el único forma de escapar de estos monstruos que pueden estar en cualquier parte, pues es huir a las rocas sólidas. Entonces creo que eso también hacía un poco más interesantes a los personajes, de saber pues cómo vivían y qué hacían, ¿no? A pesar de que la película lo toma así como superficial, creo que sí le genera un punto más extra, y sobre todo también el doblaje hecho en México, pues sí le añade ahí bastante de estas voces que incluso por la época y todo, pues se escuchan en este momento hasta medio chafas. Ahí los diálogos y la forma en que se grabó, pues sí le añade ese punto extra de la nostalgia, de recordar hasta los diálogos, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú la ves en su idioma original, pues sí, con las voces reales de las personas, de los actores, pues sí te quedas así como que ¿qué está pasando? ¿No? Eso no es lo que yo recuerdo haber visto. Pero los diálogos creo que sí mejoraron bastante en la versión al español latino, como le dicen ahora. Entonces creo que ese también es un punto importante para poder valorar esta película en su momento, al menos para las personas que logramos verla una y otra vez en los fines de semana. Sí, creo que esas frasecitas que nos terminamos por aprender fueron como muy características, ¿no? Desde el nombre de serpentoides, graboides, apresoides, sucoides y todos los que les daban ahí el niño, el Marvin, que era el adolescente rebelde, y el chino, ¿no? El encargado de la tienda. Que de hecho él lo que quería era como lucrar con ellos, ¿no? Que agarran ahí la cabeza que se le queda pegada a la camioneta. Y ya pone su puestecito de tómense fotos con el monstruo, ¿no? Pero necesitaba un nombre, ¿no? Un nombre comercial para que la gente se fuera ahí a tomar foto de recuerdo con la serpiente esa. Y otros diálogos, ¿no? Muy característicos, como el del mexicano, ¿no? El Miguel, que se llamaba. El de entonces mejor no vibramos, compañeros, ¿no? cuando la ronda les dice, es que detectan las vibraciones, no nos ven ni nos huelen, solo nos escuchan. Pues entonces no hay que vibrar para que no nos vean. Esas son muy buenas. Y varias más, ¿no? Varias frasecitas más clásicas. Como la de la boloña y frijoles y no lo sé, maldición. Y así. Entonces creo que eso también aporta a la nostalgia que ahora da, por ejemplo, verla al día de hoy y compararla con otras películas, tal vez no de la época o tal vez posteriores, pero que sí la siguen poniendo como en alto, ¿no? Ajá, y una de las cosas que más me gusta en cuanto a la dinámica que permite interactuar a los personajes, o más bien que los personajes sigan impulsando la historia hacia adelante, es esto que generalmente es muy característico en muchas películas, aunque creo que ya en los últimos años las películas de monstruos lo están dejando de lado.
es que es tener al monstruo como súper peligroso, súper invencible, pero que siempre va a tener una debilidad y que va a permitir ahí una ventanita de esperanza de que los personajes pueden llegar a hacer algo y salvarse, ¿no? Porque finalmente si un monstruo llega y mata a todos, pues ya se acaba. La idea de un survival horror, porque podría incluso considerarse como tal, es de que pues los personajes busquen, ¿no? Formas y formas de sobrevivir o de esconderse o de huir. Y aquí estos graboides justamente tienen el único punto débil, podríamos decir. Bueno, digamos que tienen dos, ¿no? Un punto débil es de que no pueden atravesar cosas sólidas como el concreto o la piedra, sino únicamente por la tierra, la arena. Entonces pues estos descubren que no atraviesan lo sólido. Dice, pues vámonos a las montañas son de granito, nunca podrán llegar ahí, ya atravesamos las montañas y nos salvamos. No van a poder salir del valle de perfección, ¿no? Que se llamaba el pueblito. Sí, el valle de perfección. Y la otra era pues que como eran muy sensibles a cualquier sonido, a cualquier vibración, pues un sonido muy estruendoso pues los asustaba, ¿no? Y se alejaban por un momento y ya luego regresaban, dando como que esos pequeños lapsos de corran, vamos, en lo que regresa de que se asustó del ruido, vamos a correr a la siguiente roca. Y ahí van todos corriendo como en forma de relevo cada que llegan a una basecita, ¿no? Ahí estamos a salvo hasta a ver qué se nos ocurre. Entonces genera como esta sensación de que están atrapados, pero al mismo tiempo los personajes hacen o dicen cosas cómicas, y al mismo tiempo como que buscan la forma de sobrevivir. Como cuando están ahí en la roca y logran matar a uno pescándolo, ¿no? Le lanzan la dinamita y ya todos bien felices y les cae toda la porquería encima de que explotó todas las tripas. Así es, yo creo que el diseño del graboide, aunque es muy sencillo, funciona perfectamente para la película. Me parece que lo basaron en un críptido clásico del desierto que es el gusano de Mongolia, que es, según las leyendas, es como que un gusano gigante que sale de la arena y escupe veneno y ácido y da choques eléctricos y no sé qué tanto. Pero le dieron su propio giro, es decir, a pesar de que las criaturas no se muestran en su totalidad, pues yo creo que sí le supieron inteligentemente dar un giro al monstruo, porque a pesar de que no tiene ojos y todo esto, yo creo que sí resulta ser grotesco y aterrador precisamente por su tamaño. Y sobre todo me gusta mucho esta parte de su cabeza, que es como que un pico óseo que se divide en 4 y tiene como que 3 mandibulitas inferiores y las abre y de ahí emergen sus lenguas estas que son las serpientes que ellos pensaban que eran como que las que mataban a la gente, pero no, resultan ser parte de algo mucho más grande y aterrador, ¿no? Que te puede jalar por debajo y no te das cuenta ni tienes cómo defenderte. Y me parece que aunque la criatura pues sí puede llegar a incluso en momentos hasta sentirse como chafa, así como que ya no supieron ni qué hacer, creo que sí funciona muy bien en el contexto en el que está y resulta ser convertirse en un monstruo clásico. Que ya en las otras películas pues ya le metieron ahí que sus evoluciones y que hasta que vuela y no sé qué tanto. Entonces eso ya está bastante fuera del lugar, me parece que es exageradísimo. Incluso creo que en la última resulta que hay 2 variantes y que hay otro graboide que es más fuerte y poderoso, pero realmente esas películas ya no las vi. Creo que ya van en las 6 o 7 o no sé cuál, pero creo que el graboide original sí es un diseño atemporal que funciona muy bien. Creo que el hecho de que tenga tantas versiones posteriores, que esas sí ya fueron como de serie B del famoso cine basura, porque esas sí ya nada más fueron para lucrar con el nombre, refleja, ¿no? que la primer película, el primer terror en el desierto, logró ese nivel de popularidad que se volvió icónico, tanto la historia como el monstruo, porque yo creo que sí también es de los monstruos más icónicos, más clásicos, ¿no? El no cliché precisamente, pero el referente que se ha visto en otras películas, en series, hasta en caricaturas, de oye, ese no es el monstruo, ese es solo su lengua, ¿no? Entonces como que sí ha permeado a la cultura pop en general, al cine, en otros referentes, y creo que fue muy inteligente la forma, bueno, todo en general, ¿no? Como que estuvo armado a la perfección por el hecho de que tenemos un monstruo que solo se mueve bajo la tierra, en la arena. ¿Eso qué nos permite? Bueno, no necesitamos ponerlo tanto en pantalla como si fuera un animal terrestre, no va a ser tan difícil de hacer en efectos como si fuera un animal volador, nos permite una mayor interacción con los personajes, a diferencia de un animal acuático en el que los personajes están en el agua o están buceando o están en un barco, ¿no? Aquí pueden ir
en la Tierra, entonces tenemos esas facilidades. Creo que facilitó mucho el establecer esas características físicas del monstruo para la dinámica del resto de la película y también la facilidad de hacer los efectos. Y la otra es de que, bueno, como el monstruo tiene estas características, ¿en dónde lo podemos emplazar? En la playa, en el desierto, en el bosque. Bueno, vamos a emplazarlo en el desierto. Y el desierto, aparte, ¿qué otras características tiene que van a permear a la historia en general? Bueno, pues están unas montañas, bueno, es un valle desértico que está rodeado de montañas, por ende no puedes salir, todo está bien lejos, estás aislado, las montañas impiden la comunicación por radio, la única forma de que te comuniques es por teléfono o que salgas de ahí por tu propia cuenta, y entonces generan este ambiente y todo se compagina de manera perfecta, ¿no? Tanto las características físicas del monstruo como el emplazamiento y el entorno de donde toma lugar la historia. Y ya nada más para darle ese último punto de vamos a aislarlos por completo para que nada más queden los habitantes de perfección, que creo que eran como 14 o ahí decía, ¿no?, su letrerito, vamos a hacer por ahí un incidente de que cortan la línea eléctrica, ya se quedan completamente incomunicados, ¿no? Cuando ahí están los trabajadores esos y llegan los graboides y se derrumba y se cae el poste, ¿no? La antena, algo así. Sí, como que se corta la única salida a la carretera que los permitía salir precisamente de como cañón en el que se encuentran, porque el valle, dicen ellos, que está rodeado de montañas y que solo hay una forma de entrar y salir. Yo creo que la película funciona muy bien como una sola, es decir, tiene un final coherente, destruyen a los graboides y del que ellos lograron matar ahí al principio, pues se va a hacer una investigación, ¿no? Y el protagonista se queda con la chica y todos los que lograron salvarse pues ya son felices. Después llegaron las otras miles de películas donde este personaje, el Bert, pues ya se hace como que el cazagraboides y va y los destruye en todo el mundo y así. Eso, pues sí, al menos permitió que el legado de los graboides continuara, pero sí se ha convertido como que en algo bastante ya cansado y fastidioso. Hace unos años recuerdo haber visto hasta el tráiler con Kevin Bacon precisamente, de que se iba a hacer una serie que ignoraba todas esas secuelas y que iba precisamente a continuar después de esta única película. Pero ya no se supo más, creo que igual y se canceló. Pero con eso que está de moda de traer de vuelta a los protagonistas originales ya todos viejos y que los releve otro como en Terminator o en Rambo o así. O Star Wars incluso. Star Wars también o Jurassic Park y así. Yo creo que igual le pueden dar una revisión a Terror en el Desierto y sacarle una secuela nada más, donde pues se vea de nuevo a los graboides en todo su esplendor, ¿no? Sin todo estas transformaciones tan exóticas y ridículas que después les hacen, pero que al final pues ya no hay forma de borrar. Pero yo creo que sí podrían ahí hacer un reconecte con alguna secuelilla que quieran sacar, no sé, hasta puede ser que hasta en forma de serie, como es ahora lo nuevo, que ahora ya todo tiene como su serie y su tie-in y su secuela en varios capítulos. Creo que sería una idea interesante de explorar con la dirección adecuada, con los efectos adecuados y con el elenco correcto. Sí se podría lograr otra película que tal vez logre el estado de culto como es esta, ¿no? Sí, creo que las características que ya dio desde la primera película daban para que de manera muy sencilla se pudiera desplantar una saga. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta el año en que se hizo, ¿no? En los 90 no se hacían todavía las películas pensadas así como ahora, de que ya sabemos que van a ser, no sé, 6 partes y ya las vamos ahí dosificando, las grabamos todas y nada más cada año sacamos uno, o ya los actores están bajo un contrato que no puedes cambiar tu apariencia, tienes que regresar para la secuela y bla bla bla. Entonces en ese tiempo eran como películas autoconclusivas, ¿no? Y como dice, termina muy bien la primera película porque de repente tenemos a un monstruo que no sabemos de dónde vino, apareció, nos amenazó, se comió a varios, sobreviven algunos, lo logran derrotar, fin. Ya se acabó, así como llegó inesperadamente sin saber de dónde, se terminó y listo. Y muchas películas de esa década pues fueron pensadas en un principio así como para terminar y ya, ¿no? Pero la moda actual pues sí ya es de todos son sagas, no vamos a hacer una sola película de algo, vamos a hacer mínimo 3, 4, 6, 9, 12, ¿no? Ya pues, sagas gigantescas. Yo creo que sí se hubiese podido seguir con una saga, con secuelas o incluso precuelas de la película de manera muy fácil porque daba la historia, bueno, es una historia abierta, aunque al final no es abierto porque finalmente
se mueren todos los monstruos que había en ese momento, pero como no sabemos de dónde vinieron, pues es abierto de que pueden regresar, o hay que ver su origen, o de dónde salieron y así. Entonces creo que sí hubiese sido muy fácil de continuar. Ahora, la forma en que se continuó fue exagerando cada vez más las características del monstruo, así como en los dinosaurios de Jurassic Park, donde cada vez los hacían más tenebrosos porque el público quería ver monstruos más grotescos. Pues aquí más o menos hicieron eso, ¿no? De ahora vamos a hacer que caminen en la tierra, ahora vamos a hacer que vuelen y ahora vamos a hacer que no sé qué. Entonces cada vez fueron dándoles evoluciones más incoherentes para la naturaleza del monstruo, y pues eso como que sí hizo que decayera mucho. Pero si se retomara, yo creo que sí podría ser un gran éxito, porque es un monstruo clásico que va a generar nostalgia para los niños de los 90, que da muchas posibilidades para la interacción con los personajes humanos, que sigue siendo un misterio, ¿no? Porque ahí medio se esbozan algunas teorías de que dice Ronda, no, pues son de origen del Pleistoceno, o quién sabe qué tan antiguos son y han sobrevivido, y realmente no sabemos si son tan antiguos, si son más viejos que los dinosaurios, o si de dónde llegaron. Eso puede dar para mucho. El problema que yo veo es que si no se hace de la forma correcta, pues podría pasar como muchas otras sagas que por su afán de continuar o de seguirlas explotando económicamente, pues terminen haciendo cosas aún peores, ¿no? Y pues es lo que hemos visto, ¿no? Ya con Star Wars, por ejemplo, ¿no? Ya cómo se mega desató en secuelas, ya ahora que le pertenece a Disney, y muchos de los que eran fans de la saga original, la primera trilogía de Lucas, pues ya no están muy felices, ¿no? Incluso desde la segunda trilogía del episodio 1 al 3 ya no les gustó mucho. Entonces, mientras no se haga algo que siga por el mal camino que las secuelas que ya se hicieron de Tremors se haga, pues bueno, bien podría ser un buen producto, que el problema es que seguramente terminaría siendo en CGI como todo lo que se hace actualmente, y ya nos quitaría un poco esa esencia clásica del monstruo tangible. Pero finalmente pues está ahí. Tremors, a pesar de tantos años, sigue estando todavía en la mente de algunos fans de este tipo de películas, y creo que es sin duda un monstruo clásico que ya nos regaló el cine, independientemente de lo que haya pasado después, independientemente de todos los años. Pero yo sí lo pongo ahí en el estatus de los grandes monstruos del cine. Sí, precisamente yo creo que el graboide fue pensado con ciertas características en mente. Por ejemplo, está bien planeado para tratarse de una criatura que no es tan fantástica, tan fantasiosa como otros monstruos. Creo que sí se le dieron características que bien, a lo mejor para nuestra mente de los 90s, 2000 sí podría existir, casi que te daba miedo hasta ir a la tierra, ¿no? Y pisar en la arena, porque quién sabe qué puede haber abajo y todo, ¿no? Y luego cuando tú introduces estas evoluciones tan radicales, tan extremas, de que de un solo graboide salen 3 dinosaurios y luego los dinosaurios les salen alas y se clonan y se reproducen asexualmente y no sé qué tanto, creo que se rompió con esas limitantes que se le dieron al primer graboide, que lo hicieron tan icónico. Y a lo mejor valdría la pena, como menciona, tal vez no una secuela, pero sí, por ejemplo, revisitar esta idea de la película donde son en la época de los vaqueros y luchan contra como que la primera camada de graboides que se encontró con la humanidad o algo así. Igual y esa idea se podría adaptar mejor, podría volar a este personaje de Burt, que según que es su ancestro y que ahí encontró su amor por las armas, ¿no? Y que desde siempre he luchado contra los graboides y todo. Pero creo que sí valdría la pena, por ejemplo, una serie o una ahí medio cortometraje, tal vez hasta así una película donde muestren, por ejemplo, los graboides contra vaqueros y así. Yo creo que esa sí fue una de las ideas más decentes que hubo en las secuelas, y me gustaría tal vez que se pudiera revisitar incluso. Pero sí, el graboide se ha convertido en ícono de los monstruos clásicos de los 90, serie B, de esos monstruos que te espantaban y te dejaban así como pensando, ¿no? Pues sí podría existir, y qué tal si me lo encuentro, ¿no? En algún momento. Y de hecho creo que ni siquiera se necesita así como romperse tanto la cabeza de cómo se haría una secuela, precuela o lo que fuera. Simplemente que vuelva a aparecer y ya, así como el Pennywise, ¿no? Cada 27 años va a aparecer, y igual cada 27 años hacemos una película de Leso que inicie de la nada, un reboot y otra vez, y ya. Y de repente aquí otra película de los graboides y simplemente volvieron a aparecer ahí
de la nada en otro pueblito terroso y ya aparecieron. Y ya el chiste es esa dinámica de cómo los personajes intenten sobrevivir a ellos. Creo que incluso así, tal cual, podrían aparecer y ya no nos preocupemos tanto de cuál fue su origen o cuál fue su desenlace. Simplemente están ahí y órale, hay que sobrevivir y escapar. Entonces, fuera de eso, creo que cualquier cuestión que implique a los graboides puede, si se hace bien, ser un éxito en taquilla o en el sistema o medio en el que quisieran hacerlo, no sé, el streaming o series o serie por streaming o como sea. Creo que puede tener la calidad para generar éxito en lo que se haga de ellos. Y bueno, pues entonces hasta aquí dejamos este podcast en los que rememoramos nuevamente nuestra película favorita, o bueno, de nuestras favoritas de los monstruos clásicos noventeros, Terror en el Desierto, con los graboides, los apresoides, los ucoides, ¿no? Los serpentoides, como los quieran llamar. Finalmente, un monstruo clásico que apela mucho a la nostalgia de nosotros porque nos tocó de niños verla, sobre todo en televisión abierta, y que consideramos es uno de los monstruos más emblemáticos, digámoslo así, de la televisión, porque para nosotros Graboides fue más una película de la televisión, más que una película del cine. Es como para ver en la televisión abierta los fines de semana por la tarde, cuando no hay absolutamente nada más que hacer. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio de Ficciones. Recuerden seguirnos en nuestro blog cafeanimelair.com. También en Facebook y Twitter nos encuentran de la misma forma, Café Animelair. Y recuerden que el podcast lo pueden descargar desde un montón de servicios ya, que ni me acuerdo de todos, pero pues los clásicos como Spreaker, iVoox, iTunes, Google Podcast, Spotify y un montón más que no recuerdo porque simplemente le puse ahí de que públicalos en todos lados y ya lo hizo. Así que ahí lo buscan en cualquier servidor de podcast que sea de su preferencia, seguramente lo podrían encontrar. Así que bueno, le agradezco a vos que estuviera aquí para hablar de nuevo de esta grandiosa película que nos gusta mucho. Y pues me despido, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.